Hemos estado estudiando eh, sobre la profecía de los 2300 días. Hemos dedicado eh, una buena cantidad de temas para analizar esta profecía que comenzó en el año 547 cuando Artajerjes dio la orden de el restablecimiento, la edificación de Jerusalén. En la profecía de las 70 semanas, que da la fecha del inicio de la profecía de los 2300 días, las 70 semanas es un periodo de tiempo enmarcado dentro de la profecía de los 2300 días, que como dijimos comenzó en el año 547 y llegó los 490 años, o sea, las 70 semanas, llegó hasta el año 34 después de Cristo. La profecía comienza, ya dijimos, en el año 547 antes de Cristo. Como son 2300 días y habían pasado 490 años, entonces para llegar al momento en que se cumpliría esa profecía de lo que estaba tratando, faltaban 1810 años. Si a 1810 años le sumamos los 34 años que ya pasaron de esta profecía, eso nos llega al año 1844. 1844 fue una fecha clave dentro de la historia del cristianismo. Cuando en el libro de Apocalipsis se habla de las cartas que se iban a mandar a las 7 iglesias, la última de esas 7 iglesias, o sea, el último periodo de la historia del cristianismo, comenzaría en la fecha de 1844, la fecha en que terminaban los 2300 días. Hemos estado estudiando algunas cosas, vamos a seguir estudiando cosas que tienen que ver, pero en este tema que estamos eh, presentando, quiero compartir acerca de algunas cosas que comenzaron en la historia de la humanidad y que tienen que ver con las cosas que sucedieron o comenzaron alrededor del año 1844. Repasando esta profecía que está en Daniel 8:14, que dice hasta 2300 años y el santuario sería purificado, está diciendo qué evento que iba a suceder cuando terminara eh, esta fecha de los 2300 días, qué iba a pasar, porque la profecía nos señalaba que iba a pasar. Y lo que la Biblia dice es que el santuario sería purificado. En este tema solo vamos a analizar algunas cosas que comenzaron o sucedieron, cosas que iniciaron alrededor de esa fecha, porque tiene que ver
con el cumplimiento de la profecía, o sea, es la hora de purificar el santuario. Entre las cosas que sucedieron, vamos a decir otra vez, digo otra vez porque lo he dicho en más de un tema. Satanás es fiel estudioso de las escrituras, conoce las profecías bíblicas, conoce las escrituras porque él existía desde antes de que esta tierra fuera creada como un planeta donde vivirían o donde iba a vivir la raza humana. Dios hizo la creación y Lucifer ya existía. Él se revela contra Dios. Alrededor de la tercera parte de los ángeles del cielo también le siguen en su rebeldía contra Dios y son expulsados del cielo. Cuando Dios crea este mundo y crea al hombre, Satanás se hizo presente y venció a Adán y a Eva y el pecado entró a este mundo. Cuando el pecado entró vino una división entre Dios y el hombre, porque el pecado separa a las criaturas inteligentes, los separa de Dios. El pecado hizo un abismo, una separación entre Dios y el ser humano. A través del espíritu de profecía, Dios elige a hombres santos que se le llamaron profetas y a través de ellos dio su palabra, lo que conocemos como la palabra de Dios o la Biblia. La Biblia llegó a existir así y Dios la dio durante un lapso de tiempo, o esos profetas escribieron en un lapso de tiempo de alrededor de 1600 años. Satanás ha estudiado todo lo que la Biblia dice, conoce todos los pormenores, conoce todo. Y como él lo conoce, él sabía que la profecía de los 2300 días se cumpliría en el año 1844. Esa es la fecha en que Guillermo Miller, que había señalado que la tierra era el santuario, que estaba equivocado en eso porque eso la Biblia no lo señala en ninguna parte. La tierra no es el santuario, pero él se confundió y pensó que Cristo iba a venir en el año 1844. Y eso fue lo que se enseñó, fue lo que se siguió, fue lo que se predicó y creyeron miles de hijos de Dios. Llegó el momento crucial que fue el martes 22 de octubre de 1844. Llegó el día definitivo y Cristo no vino. ¿Qué había pasado? El tiempo bíblico está correcto y señalado correctamente y eso hemos estado estudiando en temas anteriores y lo decimos ahora. Pero Cristo no vino. ¿Qué fue lo que sucedió? A raíz de esto, en la tierra suceden varias cosas. Satanás es el promotor de las cosas que suceden para que haya confusión en la tierra, para que el ser humano no se dé cuenta del momento en que se está viviendo y de las cosas que están comenzando a suceder y de la obra que Dios quería que se hiciera a partir de esta fecha. Él sabía, pero los seres humanos no sabían. Vino el gran chasco, muchos de los seguidores de Miller
o muchos se dispersaron, se formaron distintos grupos y comenzaron a surgir cosas en la tierra que traería confusión y que cuando llegara el mensaje que comenzaba en ese tiempo, o sea, el periodo de la iglesia de la Odisea, el periodo de la iglesia cristiana que estaría en pie hasta que Cristo viniera, o sea, hasta que se cumpliera ya todo el tiempo de la predicación del Evangelio y se cumplieran todas las cosas, Cristo establecería su iglesia finalmente quedaría sellada, los que quedarían hasta ese momento final, y entonces Cristo viene en su venida y su iglesia la lleva con él. Pero para una confusión, el diablo también crea cosas semejantes a lo que en la profecía bíblica se señalaba, porque así las personas se confundían. Así pasó cuando Cristo vino como el Mesías, esto lo hemos señalado. Así pasó cuando Cristo muere en la cruz, así lo hemos estudiado. Y así sucede en este periodo tan importante de la historia de este mundo. Porque en el año 1844 no solo comienza el periodo de la iglesia de la Odisea, no solamente comienza un periodo para estudiar las escrituras y predicar el evangelio que se debía predicar para preparación de las personas, o sea, una ayuda a la humanidad para que de acuerdo con el plan de la redención, Cristo viniera, estableciera su iglesia, después volviera a la tierra y el pecado sería destruido finalmente. Para confusión vinieron entonces cosas que surgieron. Y esas cosas que surgieron voy a mencionar algunos datos que tengo para compartir. No significan que sean todas las cosas. Yo mismo podría saltar algunas de las cosas que sucedieron porque se escapan, pero tengo anotados algunos datos de las cosas que sucedieron alrededor. Vamos a comenzar señalando que en Pittsburgh, en el año 1872, se levantó un hombre llamado Charles T. Russell. Él fundó una sociedad. Esa sociedad se llamó Sociedad Internacional para Estudio de la Biblia. Esa sociedad se desarrolló y en el año 1931 surgen los testigos de Jehová. Pero el movimiento comenzó en el año 1872, evoluciona hasta 1931 y es el origen de los actuales testigos de Jehová, una denominación, no podemos decir religiosa, porque ellos mismos se dicen la sociedad de los testigos de Jehová porque creen que Cristo ya vino a la tierra, que vino en el año 1914 y sus lugares de reunión no son templos o iglesias, sino salones de reino, porque ellos son los testigos de ese reino de Jehová que ya comenzó en la tierra. Ese es un grupo, se podría catalogar como cristianos, como iglesia, pero no son cristianos. Su teoría es arriana, de acuerdo con lo que ellos creen y enseñan acerca de la persona de Jesús. Pero son millones de personas que creen esto. Surgió también después de esto, en el año
1901, eh, un grupo que se conocen como pentecostales. Tiene que ver también con un movimiento que surge con personas que en su adoración, que en su culto a Dios, temblaban o saltaban o rodaban. Y ese fue los shakers, los saltadores que comienzan, pero se desarrolla la iglesia pentecostal. Desarrolla junto con la iglesia pentecostal la iglesia eh, evangélica. El que organiza los pentecostales fue Charles Fox Parham en Kansas. Las iglesias pentecostales se han desarrollado, iglesia evangélica pentecostal se han desarrollado, se han dividido en una cantidad de iglesias inmensa y son millones de personas que pertenecen a este grupo que aunque está dividido tiene el mismo origen, son los pentecostales. Existen desde 1901 y en la actualidad hay millones de personas pentecostales, millones de personas evangélicos y tienen creencias variadas, aunque casi todas las doctrinas son las mismas, pero hay un grupo que tiene doctrinas distintas. Surge también alrededor de este tiempo de 1844. También surgió un hombre llamado José Smith y los mormones, que así se llaman, este grupo comenzó con José Smith en 1830. José Smith habla de un ser glorificado que fue un muerto que resucitó y glorificó, según él lo enseña. Se le aparece a José Smith. José Smith llega a ser un profeta. Moroni le habla de unas tablas de oro donde hay un evangelio en un lugar. Y hoy en día la iglesia pentecostal tiene millones de seguidores y también es uno de los movimientos religiosos más ricos, económicamente más poderosos del mundo. Tiene un auge en el mundo. En estos tres grupos que hasta aquí hemos mencionado, estamos hablando de millones de personas que surgen por la misma fecha más o menos, tienen sus creencias y son cosas que confunden por la razón de que todos dicen ser la iglesia que representa a Dios y que dice ser la iglesia de Dios, que desde antes ya el cristianismo venía con la iglesia cristiana primitiva, cuando Constantino llega y se une, no se hace cristiano, su madre sí se bautizó en la iglesia cristiana, pero surge el catolicismo, la iglesia cristiana, eh, que es la iglesia católica, apostólica y romana, que se divide en dos, ya solo hemos estudiado, y es la iglesia ortodoxa griega, que es católica también, pero esos son movimientos cristianos que vienen desde antes. Estos que estamos señalando se unen, entran dentro del espectro del cristianismo. También en el año 1863 surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que también tiene millones de seguidores. Y estamos señalando así porque es lo que sucede. El diablo crea
grupos que todos se hacen llamar la iglesia verdadera, la iglesia cristiana verdadera, y no es una cosa, sino traer confusión, porque las personas entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a seguir? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué van a creer? Como hemos dicho en temas anteriores, ahora repetimos aquí en este momento con la siguiente premisa. Dios es uno, es el creador. La Biblia es la palabra de Dios que Dios dio, pero la Biblia solamente hay un libro que es la Biblia, que es el que hay que seguir. Esto también lo hemos estudiado, lo estamos poniendo ahora dentro de la situación que tenemos por la profecía que estamos estudiando. Los pentecostales, los shakers, los rodadores, los tembladores, tuvieron su profeta, Amli. José Smith, profeta de los mormones. Los testigos, el grupo religioso estudioso de la Biblia, que su obra es la gran obra misionera que hacen, cómo llegan al mundo entero, cómo llegan casa por casa. Todos son movimientos que predican. La iglesia adventista, también millones, con un profeta que era Elena Harmon. Antes de Elena Harmon, Dios había llamado a dos personas que no aceptaron el llamado de Dios. William Foy, Hazen Foss, ellos no aceptaron. Después vino Elena Harmon, que al casarse con Jaime White, se conoce como Elena White. Y la iglesia adventista tiene también esa mujer que Dios dio como su mensajera, como profeta, y ella escribió sus libros. Los testigos, ellos tienen una copia de la Biblia a como ellos enseñan. Smith tiene el libro del Mormón. Los pentecostales dicen estudiar la Biblia y todo confunde porque junto con los millones de cristianos que ya venían de antes, lo que tenemos delante de ahora, miles de iglesias cristianas, todas diciendo que enseñan la verdad y entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cómo se puede saber? La profecía terminaba en el año 1844. Ahí iba a comenzar lo que sucedería, es el inicio del último periodo de la iglesia cristiana en la tierra. El último periodo de la iglesia cristiana en la tierra tiene que ver con confusión, con que una cosa cree la iglesia cristiana que tiene, y otra es la realidad en que ella está. Pero no solamente fueron estas cosas las que surgieron alrededor de este tiempo. Eh, Hubo en París unas hermanas de apellido Foch en el año 1854 y ese fue el surgimiento del espiritismo moderno. No que no existieran espiritistas de antes, estas cosas en la Biblia se mencionan y que Dios no está de acuerdo, pero hay un aumento del espiritismo en distintas maneras que llega a la humanidad en este tiempo y también dicen que tienen lo cierto que enseñan la verdad. Se levanta un movimiento por 1850 con Darwin y el origen de las especies. Comienza a señalar la evolución y que ahora al hacer la evolución la Biblia no dice la verdad.
La verdad, según dicen, es que vino la evolución de la cual surge todo. La palabra de Dios no tiene valor, los animales, todo surge por la evolución que tenía otras personas de antes creyendo esto, porque son las creencias que el diablo se encarga que existan en la humanidad. En 1848 surge también el manifiesto comunista. Marx y Engels comienzan con el ateísmo, Dios no existe, la enseñanza comunista, y así surgen dentro de la humanidad distintos sectores creyendo distintas cosas. Dentro de toda esta confusión, también existen las personas que no creen en nada. Dicen creer en Dios. Muchos se llaman cristianos porque creen que ser cristiano es ser humano, porque el que es ser humano es cristiano, como decir cristiano, como decir humano. De esas personas que no conocen y le preguntan, ¿tú eres cristiano? Y dice, claro que soy cristiano, voy a ser un animal, porque se confunde. El mundo tiene una confusión. Surgen ideas que tienen que ver con el espiritismo, con el ateísmo, las ideas de la energía positiva, la energía negativa, los que tienen que ver con la astrología, distintas creencias que los seres humanos tienen, y todo esto redunda en ir en contra de lo que Dios quiere que se dé a conocer en la tierra. Y alrededor de 1844 surge todo esto, porque en esa fecha, 1844, Dios comenzaría a dar el último mensaje de amonestación a la raza humana. Es el momento que el santuario se iba a purificar, o sea, comenzaría un juicio, y ese juicio de Dios que iba a comenzar, que es lo que tiene que ver con la purificación del santuario, comenzaría en esa fecha, y tenemos nosotros ahora que buscar que en esa fecha de 1844 se comienza a predicar el mensaje de los tres ángeles. Solo lo mencionamos aquí porque eso lo estudiaremos a medida que vayamos avanzando con nuestro estudio de la profecía de los 2300 años. Llego hasta aquí, hasta acá, dejo este tema. En el próximo tema continuaremos con lo que tiene que ver con lo que sucede al final de los 2300 días. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa a, a partir de 1844? Comparte este tema con otras personas para que conozcan esto y nos vemos en nuestra próxima grabación.